Bienvenidos nuevamente a mi canal Aprende con Germán. Vamos a iniciar ya con el último año de secundaria de este CONAMAT 2019, ¿no? Vamos a resolver las preguntas más interesantes del quinto grado de secundaria. Vamos a empezar con el problema número 1. Dice, se lanzan dos dados, uno de color amarillo y otro de color verde, y se suman los puntajes. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado tenga una cantidad impar de divisores? Bien, vamos a hacer una tabla de doble entrada para entender mejor este problema. El primer dado tiene 6 posibilidades, 3, 4, 5, 6. Y el segundo dado también va a tener 3 posibilidades, 6 posibilidades, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ahora, a la hora de sumar, por ejemplo, si me toca el 1 acá y el 1 acá, entonces la suma va a ser 2, ¿no? Entonces esta suma va a tener un valor, ¿no? Y todas las sumas tienen valores distintos, ¿no? Por ejemplo, acá es 2 más 1 que es 3, 3 más 1 que es 4. Y bueno, cada suma que vamos obteniendo se nota claramente que es distinta. ¿Cuántas sumas distintas vamos a obtener? Pues por el principio de multiplicación, si un dado tiene 6 posibilidades y el otro también tiene 6 posibilidades, entonces el total de posibilidades va a ser 6 por 6, 36. Bien, quiere decir que los casos totales en este problema son 36, ¿no? Que serían 36 sumas distintas. Los casos totales serían entonces 36. Pero ahora vamos a sacar los casos favorables. Lo que yo busco, o sea, de esas 36 sumas, ¿en cuáles se cumple la condición del problema? En el problema nos piden cuál es la probabilidad de que el resultado tenga una cantidad impar de divisores, o sea, que la suma tenga una cantidad impar de divisores. Tener en cuenta que para que una suma tenga una cantidad impar de divisores, o un número tenga una cantidad impar de divisores, entonces el número tiene que ser un cuadrado perfecto, ¿no? Solamente los cuadrados perfectos tienen una cantidad impar de divisores. Esa es una propiedad que, bueno, se podría demostrar, pero la debemos de saber ya. Ahora bien, entonces yo estoy buscando algunas sumas que me den un cuadrado perfecto. Por lo tanto, comenzamos con el 1. El 1 va a dar una suma cuadrado perfecto cuando se suma con 3, ¿no? 1 más 3 es 4, ¿no? Ahí ya tenemos un caso a favor, ¿no? ¿Habrá otra posibilidad para el 1? Ya no, ¿no? Ahora, para el 2 podemos sumarlo con el 2 y ya no hay otra posibilidad, ¿no? Por ejemplo, 2 más 4 es 6, pero 6 no es un cuadrado perfecto, ¿no? Estamos buscando que sea un cuadrado perfecto. Por ejemplo, el 3 podría ir con el 1, porque 3 más 1 es 4, pero también con el 6, porque 3 más 6 es 9, ¿no? Luego, el 4 podría ir, en este caso, con el 5, ¿no? Porque 4 más 5 es 9, ¿no? A su vez, el 5 iría con el 4, ¿no? Y por último, el 6 con el 3, ¿no? Entonces, en este caso, los casos favorables son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 casos de los 36 en los cuales la suma es un cuadrado perfecto y por ende va a tener una cantidad impar de divisores. Ahora, por la fórmula de Laplace, simplemente nuestra probabilidad va a ser igual al cociente de los casos favorables sobre los casos totales. Por lo tanto, la respuesta sería 7/36. Muy bien, vamos con el problema número 15. Hallar la variación de la función coseno al cuadrado de 1 sobre x más 2 coseno de 1 sobre x más 3, donde x pertenece al intervalo del 1 sobre pi hasta el 2 sobre pi. Bueno, como acá está invertida esa variable, vamos a hacer un cambio de variable, ¿no? Que 1 sobre x sea y. Entonces nuestra función quedaría definida de la siguiente manera: coseno al cuadrado de y más 2 coseno de y más 3. Perfecto. Pero en este caso, al invertir 1 sobre x, acá vamos a hallar 1 sobre x para que sea y va a pertenecer al inverso. Como son cantidades positivas, vamos a invertir, solamente cambiar el signo, ¿no? El sentido, ¿no? Acá sería del pi sobre 2 hasta el pi, ¿no? O sea, quiere decir que y se encuentra en el segundo cuadrante, ¿no?
del pi medios hasta el pi sería el segundo cuadrante. Perfecto. Ahora bien, para determinar la variación de esta función vamos a completar cuadrados, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, yo esta función lo puedo colocar como un binomio al cuadrado más un número, ¿no? En este caso, para que salga coseno al cuadrado más 2 cosenos sería coseno más 1. De esa manera ya tenemos el coseno al cuadrado más 2 coseno asegurado, pero como acá va a ser más 1 al final, para llegar a 3 falta 2, ¿no? Listo, hemos completado cuadrados y ahora vamos a analizar primero el coseno, cómo se encuentra en el segundo cuadrante. Para eso vamos a analizar nuestra circunferencia trigonométrica, ¿no? La circunferencia trigonométrica cuyo radio es 1, en el segundo cuadrante los cosenos son estas líneas, ¿no? Entonces podemos decir que el coseno, en ese caso, el coseno de y, se encuentra entre dos valores. El menor valor va a ser menos 1 cuando llegue justamente aquí, o sea, no llega exactamente a ser menos 1, pero se aproxima a menos 1, y el mayor valor se aproxima a 0, ¿no? Ya que no llega a tomar ni el 90 ni el 180, ¿no? Entonces los intervalos van abiertos. Bien, entonces teniendo esta condición, a partir de ahí vamos a formar la función, ¿no? Tenemos entonces que el coseno está entre menos 1 y 0. Le vamos a sumar 1 a todo esto y vamos a obtener que el coseno más 1 va a estar entre 0 y 1. Ahora elevamos al cuadrado, siendo los extremos positivos, entonces elevamos de manera directa coseno de y más 1 al cuadrado va a estar entre 0 y 1. Ya hemos elevado al cuadrado, ahora solamente falta sumarle 2. Al sumarle 2, acá va a quedar 2, acá ya nos va a quedar la función que queríamos, y acá al sumarle 2 ya vamos a obtener 3, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que la función varía entre 2 y 3, ¿no? Esa va a ser la variación de nuestra función, del 2 abierto al 3 abierto. Y esa sería nuestra respuesta para este problemita. Muy bien, vamos a finalizar con el problema número 20 de la CONAMAT 2019 del quinto año de secundaria. Nos dice, en el gráfico se muestra el diseño de un tobogán que tiene la forma de una función y nos dan esta función, y igual a coseno de pi octavos x, ¿no? Aquí está el gráfico, acá hay un niño que se va a tirar por este tobogán hasta llegar a la piscina, ¿no? La pregunta es, determine la distancia que separa al niño del final del tobogán. Entonces yo tengo que hallar la distancia que hay desde este punto hasta este punto, ¿de acuerdo? Muy bien. En este caso vamos a tener en cuenta las funciones trigonométricas, ¿no? En su más simple expresión tenemos una función de esta manera, y igual a coseno de b por x, ¿no? ¿Qué debemos de conocer? ¿Qué debemos de conocer de esta función? Debemos de conocer que el valor absoluto de ese coeficiente a va a ser igual a la amplitud, ¿no? Amplitud. ¿Qué significa eso? Significa que ese valor en positivo va a salir el máximo valor de la función y en negativo va a ser el mínimo. Quiere decir entonces que como acá hay un coeficiente que no se ve, es tácito, pero es 1, entonces el máximo valor va a ser más 1 y el mínimo valor va a ser menos 1. Con lo cual nosotros podemos decir que este punto es el 1 y este punto es el menos 1. Quiere decir que la distancia vertical del tobogán tiene una longitud de 2 metros, ¿no? 2 metros. Perfecto. Pero también debemos de saber el siguiente punto, ¿no? Esto es con respecto a la amplitud. Ahora, con respecto al periodo, ¿no? El periodo se va a calcular de la siguiente manera. El periodo de una función de esa forma va a ser igual a 2pi sobre el valor absoluto de b. Entonces, en este caso, el periodo va a ser 2pi sobre el valor absoluto de pi octavos, ¿no? Que sería pi octavos. Y eso nos va a salir 16. Perfecto. ¿Esto qué indica? Indica que la función
se repite cada 16 metros, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto va a volver a subir y nuevamente va a partir de este punto empezar, ¿no? Entonces, el periodo mide desde este punto hasta este punto, ¿no? Donde vuelve a empezar la misma gráfica. Por lo tanto, podemos decir que si de este punto hasta este punto es 16, quiere decir que hasta este punto, que es el más bajo, la distancia horizontal es 8. Entonces, aquí podemos colocar que esto es 8 metros. Bien, entonces teniendo ya la distancia horizontal y la distancia vertical, simplemente vamos a dibujar un triángulo donde la altura es 2 metros, la base es 8 y este es un triángulo rectángulo, ¿no? Y lo que queremos es esta distancia, ¿no? Por lo tanto, extraemos el factor 2 y hacemos Pitágoras, ¿no? Sería raíz de 1 al cuadrado, ya hemos extraído el 2, más 4 al cuadrado. Con lo cual vamos a tener 2 raíz de 17. Y esa sería entonces la distancia que separa al niño de la piscina. Y sería nuestra respuesta.